Hola y bienvenidos a Observación al Día. Yo soy Laura Espinosa y hoy, 27 de enero de 2023, le ponemos la lupa a 3 temas de la agenda política colombiana. Empecemos. Primero, el Congreso de la República presentó su protocolo contra el acoso sexual. Segundo, en un arcoíris de opciones políticas, ¿con cuántos partidos vamos para las elecciones de autoridades locales? Y tercero, el gobierno citará sesiones extraordinarias al Congreso de la República. ¿Cuándo empezarán y qué se discutirá? Tras las denuncias del ex senador Gustavo Bolívar, el Congreso presentará hoy el nuevo protocolo para evitar casos de acoso sexual. Varios de estos puntos están relacionados con la denuncia, es decir, las personas que sean objeto, especialmente las mujeres objeto de acoso sexual en el Congreso de la República, tendrán un acompañamiento tanto psicológico como jurídico y también salvaguardar su identidad en el caso de las demandas de estos hechos al interior del Congreso. Van a incluir una cláusula en todos los contratos que celebre el Congreso que expresamente señale que las partes se comprometen a no ejercer actos de violencia sexual. Capacitarán a los congresistas sobre prevención de la violencia sexual en el ámbito laboral y contractual. Crearán un mecanismo de denuncia segura donde se mantenga la reserva de la identidad de las víctimas y finalmente se buscará ofrecer un cambio temporal de dependencia a las víctimas, procurando que no se tomen retaliaciones que afecten la vinculación laboral de las mujeres que denuncien acoso o abuso por parte de congresistas u otros funcionarios. Como lo escuchábamos en las anteriores notas de Radio Nacional de Colombia, RCN Radio y W Radio, el Congreso de la República de Colombia, a través del Senado de la República y la Cámara de Representantes y de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, formuló y presentó el Protocolo Integral para la Prevención y Orientación Institucional frente a conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual en el Congreso de la República. Jessica Manotas es la coordinadora de proyectos de la MOE y ha estado siguiendo este tema. Jessica, gracias por acompañarnos este viernes en Observación al Día y cuéntenos por qué se da la creación de este protocolo, en qué contexto. Bueno, Laura, muchísimas gracias a ti por la invitación. Desafortunadamente, este protocolo se hace público en medio de un escándalo por denuncias de presuntos casos sistemáticos de acoso sexual al interior del Congreso, lo que generó una respuesta por parte de las directivas del Congreso representadas justamente en este documento. Sin embargo, yo creo que es importante señalar que desde hace un par de años la MOE y varias organizaciones de mujeres han venido insistiendo en la necesidad de establecer protocolos de prevención y atención de violencias contra mujeres en política, incluyendo la violencia sexual claramente. Particularmente en 2021 la MOE presentó un modelo de protocolo donde se plantean diversas medidas de prevención, medidas de protección, sanción y garantías de no repetición a entidades como el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos, las corporaciones públicas como el Congreso y otras entidades del Estado. En general, este tema de las violencias de género en los escenarios políticos ha estado sobre la mesa y hay procesos fuertes de incidencia al respecto. Este protocolo contiene, y cito, unos mecanismos de prevención, orientación y empoderamiento de la víctima frente a conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual. ¿En qué consisten? Bueno, en cuanto a las medidas de prevención, el protocolo plantea ejercicios de capacitación sobre sus contenidos, campañas de sensibilización, monitoreo al tema y una medida clave que fue incluida, que es una cláusula en los contratos con servidores públicos, pasantes, personal de seguridad y de servicios que laboran en el Congreso, donde queda explícito el compromiso con el cumplimiento del protocolo. En cuanto a las medidas de orientación, el protocolo presenta una ruta de canales externos e internos para la denuncia de casos de violencia sexual y plantea un acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas. Desde el Congreso también se plantearon en este protocolo unas medidas de no revictimización. Cuéntenos, por favor, qué contemplan estas medidas. Bueno, las medidas de no revictimización están orientadas a brindar ciertas garantías a las víctimas, tales como la confidencialidad, medidas para que las víctimas no sean acosadas laboralmente debido justamente a sus denuncias, la reubicación de área laboral hacia otras dependencias dentro del Congreso, entre otras. Sin embargo, yo creo que es importante señalar que varias organizaciones de mujeres y de diversidad sexual se han pronunciado en cuanto a que todas sus sugerencias para este protocolo no fueron debidamente escuchadas, ¿no? Han salido, digamos, a los medios de comunicación a pronunciarse al respecto y justamente señalan que estas garantías de no revictimización no son suficientes en el marco de este protocolo. Finalmente, Jessica, la MOE, como sabe,
hace un seguimiento muy detallado al tema de violencia contra la mujer en política y de hecho presentó un protocolo para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en la política, al igual pues que también participó en mesas técnicas del proyecto de ley contra violencia de género digital de la senadora Clara López, entre muchas otras acciones desarrolladas por la organización. Entonces, ¿cómo ve la Corporación Misión de Observación Electoral este protocolo? ¿Cuál es la evaluación que la MOE hace del mismo? Bueno, la MOE y otras organizaciones sociales hemos estado promoviendo esta discusión en la agenda pública y resaltamos el hecho de que finalmente el Congreso esté dando pasos para prevenir y sancionar la violencia sexual y más en el marco de esta situación que está siendo denunciada, ¿no? No obstante, pues el documento tiene algunas falencias asociadas a la falta de enunciación explícita de cuáles son las medidas sancionatorias administrativas y disciplinarias, remitiendo las consecuencias de estos abusos a los procesos de la justicia según opere, ya sea para los aforados, que son los congresistas, o los no aforados, ya que este protocolo, digamos, cobija a la totalidad de personas que de alguna manera intervienen, que trabajan, que tienen su cotidianidad en el Congreso de la República. Asimismo, se creó una instancia o grupo de trabajo adscrita a la Comisión Legal de Equidad de Género, pero se señala de forma muy incipiente cómo va a funcionar este grupo de trabajo y cuáles serían sus atribuciones. Finalmente, el protocolo aborda únicamente la violencia sexual cuando en el escenario político las mujeres son vulnerables entre otros tipos de violencias como la violencia psicológica, la violencia simbólica y la violencia física. Entonces, en ese sentido, el protocolo es un documento bastante general que podría ser mejorado en sus contenidos siempre y cuando se incluya la participación mucho más activa de organizaciones expertas en la materia y que han venido haciendo recomendaciones al respecto. Y bueno, como ya lo hemos dicho, y de hecho fue algo que mencionábamos en nuestro pasado Twitter Space del martes 24 de enero, que por supuesto les invitamos a revivir si se lo perdieron en nuestra cuenta @MoeColombia, ya vamos en 28 partidos con personería para las elecciones de autoridades locales de este año. En definitiva, es todo un arcoíris de opciones políticas. Diego Rubiano es el subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE y la persona que hoy nos dará más luces sobre este tema. Diego, bienvenido una vez más a este podcast. ¿Y cómo podrá afectar este arcoíris de opciones políticas a las elecciones locales? Es decir, ¿ve la MOE algún riesgo en esta proliferación de partidos políticos con personería jurídica de cara a las elecciones de octubre? Laura, muchísimas gracias. Bueno, como ya bien dijiste, son 28 organizaciones políticas con personería jurídica y eso plantea dos retos principales en unas elecciones que por demás tendrán cerca de 130.000 candidatos. Por un lado, que tenemos, y es una complicación de tipo, digamos, teórico, un poco práctica, y es que un arcoíris de 28 partidos realmente dificulta cómo encontrarlos en el espectro político, cómo la ciudadanía se va a identificar con tantas organizaciones políticas disponibles, con este abanico tan abierto, y eso realmente representa problemas para el esquema de representación política. Si representa algún problema a nivel nacional, ahora imaginemos cómo va a funcionar en cada uno de los 1.102 consejos municipales que vamos a elegir el próximo 29 de octubre. Eso por un lado es una problemática a tener en cuenta que nos representa algún problema o algún lío en nuestro esquema de representación y en nuestra política a nivel local. Y por otro lado está un tema más institucional, más organizacional, y son los temas de control. ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral con 9 magistrados dispuestos en Bogotá cuando va a tener que controlar a 28 organizaciones políticas, no solo en temas de financiación, sino también en temas de publicidad, en la conformación de sus listas, en la garantía de las leyes de cuotas, por ejemplo? Son muchos temas que se tienen que controlar desde un organismo que está absolutamente centralizado en Bogotá y que realmente dificulta poder acercarse a los territorios en unas elecciones de tipo local en este 2023. Muchas gracias, Diego, por esta explicación tan concreta de un tema al que le seguiremos poniendo la lupa en la MOE. Y cerramos este episodio hablando de que el gobierno anunció que citará a sesiones extraordinarias al Congreso el próximo 6 de febrero. Para hablar de esto nos acompaña Danilo Sepúlveda, subcoordinador de Justicia Electoral de la MOE. Danilo, ¿por qué el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que citará estas sesiones y cuáles son los temas que plantea el ministro que sean discutidos en las mismas?
Hola Laura, pues mira, el ministro del Interior pues espera que el gobierno nacional cite a sesiones extraordinarias, esto es, esas sesiones que se llevan a cabo cuando el Congreso no está en sus plenas funciones, que recordemos que básicamente es del 16 de marzo al 20 de junio y del 20 de julio al 16 de diciembre. Entonces esto se hace con el objetivo de que el Congreso pueda entrar a discutir unos proyectos de ley específicamente que son de interés del gobierno y que pues permite entonces este tipo de audiencias que el Congreso vuelva antes de su periodo ordinario pues a entrar a discutir y a legislar sobre estas iniciativas. Específicamente se ha conocido que serían 3 los que se aborden en esta agenda, lo que tiene que ver con el plan, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que tiene que ver con la adición a la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos derivado de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, así como la que se ha venido pues escuchando en los últimos días en medios, que es lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Esos serían como los 3 grandes temas que se tocarían en estas sesiones extraordinarias del Congreso. ¿Y no hay nada de lo electoral planteado para estas sesiones extraordinarias? Hasta el momento no se ha conocido o no ha trascendido que algún tema político electoral se vaya a incluir dentro de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, como ustedes lo podrán ver en la descripción de este episodio, en la agenda legislativa del Gobierno Nacional se incluyen 2 iniciativas súper importantes en esta materia. Por un lado, reforma política, que como ustedes saben, nos encontramos en la segunda vuelta, esto es, en los últimos 4 debates para que pueda ser aprobado como un acto reformatorio de la Constitución, y también la discusión del Código Electoral, que arrancaría entonces con las sesiones ordinarias en marzo, y pues la MOE estará súper atenta a lo que pase con estas 2 iniciativas. Muchas gracias, Danilo, por acompañarnos otra vez en Observación al Día. Siempre es un gusto tenerte en este podcast. Y con esto nos despedimos recordándoles que cada semana estará disponible este podcast que prepara para ustedes el equipo de la Oficina Nacional de la Misión de Observación Electoral. Misión de Observación Electoral, hombres y mujeres al servicio de la democracia y de unas elecciones locales libres de violencia. El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean, denuncia que esto se detenga.